2, 3. En cualquier momento tiene que decir, ahí está, estás grabando esta reunión, asegúrate de que todos sepan que se les está grabando. Bueno, muy bien, todos saben que se les está grabando. Listo, sí lo grabamos y esta misma noche lo podemos colgar en YouTube para todos aquellos que no asistan. Ya estamos en más de 70, son las 7 y 8 minutos. En la época en la que íbamos a la sede de Santiago del Estero, teníamos como norma arrancar 7 y cuarto. ¿Por qué? Porque los compañeros que salían de las comisiones de 5 a 7, así tenían un tiempito para llegar al teórico, digamos, tomar algo, descansar, fumarse un puchito, etcétera. Pero como en este caso no hay traslado espacial, sino meramente virtual, porque sé que hay compañeros y compañeras que tuvieron reuniones con sus ayudantes de trabajos prácticos, que si no recuerdo mal, Fabiola, Mercedes, tenían planeada la reunión para hoy. Bueno, pero ya podemos empezar, estamos ya en casi 80 personas presentes. ¿Te parece, Libertad? Sí, ¿Arrancamos? sí, dale. Este espacio va a ser más para ustedes que para, es decir, para nosotros es como bromeamos hace un ratito con algunas y algunos de les compañeros que están a la vista, que tenemos con sus cámaras prendidas dentro del el limitado espacio del mosaico. Como bromeamos, para nosotros nos sirve ver caras, tener, por primera vez digo, cuando hicimos el panel sobre el reino, los visibles, los que aparecían visibles, eran, salvo muy contadísimas excepciones, eran nuestros invitados y varios de los docentes de la cátedra. Esta vez, en cambio, los estamos viendo, aunque sea algunos de ustedes los estamos viendo por primera vez en el cuatrimestre. Pero además, eso que juega a favor de una suerte de feedback, una suerte de aquí están, son alumnos, tienen existencia real, son personas de carne y hueso, tienen cara, son tan estremecedoramente jóvenes como todos los últimos años, no es que el estudiantado se ha avejentado, ese tipo de comprobaciones tontas. Que estén acá también es la posibilidad de que puedan hacer preguntas, puedan discutir con nosotros, puedan hacer también, por supuesto, sus críticas y sus reproches, si eso les parece adecuado, y estamos para eso. A ver, esto no es una clase estricto sensu, no vamos a agregar contenidos. Tanto Libertad como yo lo que queremos es señalar puntos centrales de en qué dirección va la evaluación y contestar algunas preguntas puntuales, para ser más preciso, dos que tenemos asentadas en los foros. Una cosa que nos llamó la atención es justamente que, y esto no como la novedad de la virtualidad, sino inclusive en la comparación con el año pasado, que hicimos el mismo curso, quiero decir, en las mismas condiciones, nos encontramos con una respuesta menor, ¿no? Respuesta en términos de comentarios, observaciones, consultas en los foros, etcétera, ¿no? A ver, esto no quiere decir que el año pasado una fiesta de foristas. Fue muy llamativo que a partir del primer parcial en adelante esas intervenciones comenzaron a escasear, ¿no? Fueron más activos en la primera parte del año, mucho menos activos en la segunda parte del cuatrimestre, perdón. Pero es llamativo que este cuatrimestre, en cambio, esa actividad, esa intervención, no aparece tan clara. Aparece sí en algunos prácticos, ¿sí? Pero claramente no aparece en los espacios de teóricos, ni en mis clases ni en la de Libertad, digamos, ¿no? Que vamos chequeando todo permanentemente. Eso nos llamó mucho la atención. Por otro lado, digo, entendiendo además todas las circunstancias, condiciones de esta situación todavía anómala, sabiendo que en muchos casos las materias que están cursando les implicaron evaluaciones durante esta semana, no la próxima, y entonces sabemos que eso, por supuesto, distrae la atención. No sé por qué, pero todos los estudiantes y las estudiantes tienen la mala costumbre de cursar más de una materia, ¿no? A pesar de que la nuestra es claramente la materia más importante, central e interesante de toda la carrera de Ciencia de la Comunicación Social. Sin embargo, ustedes se empeñan en hacer
2, 3, 4, 5, 18 aprovechando la virtualidad. Y entonces entendemos que las exigencias de las materias paralelas reclaman su atención más que la nuestra, y que este es el momento en el cual se ponen las pilas y dicen, uy, se viene el parcial, vamos a ponernos a trabajar. Pero, digo, esto es no es una advertencia, esto es un comentario, además no implica nada en términos de cómo vamos a evaluar o las decisiones que vamos a tomar. Es solamente un comentario. Es muy difícil en estas circunstancias mantener el diálogo, esto es, ustedes nos ven, entre comillas, toda la semana, solo si deciden acceder a nuestros materiales, y si deciden no acceder a nuestros materiales, no nos ven todas las semanas, y eso sin duda dificulta el diálogo y no tenemos por qué echarles la culpa a ustedes, ¿sí? El tipo de comunicación que hemos elegido, que es una comunicación virtual y asincrónica, juega en contra de esa conversación. Aunque nuestros teóricos no son muy distintos presenciales que virtuales, sin duda que el espacio del aula favorece no solo la mano levantada, el chiste, el grito, la risa, la imprecación, la entrada de las agrupaciones al aula diciendo, hola compañeros, profesor, les puedo robar un minuto, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, estas son condiciones absolutamente anormales. A pesar de lo cual, nos gustaría pedirles que luego del segundo parcial, si eso es posible, una intervención más activa. Pregunten, discutan, agreguen, conecten, como han hecho en algunos pocos casos. Uy, esto me recuerda a esto. Digo, a ver, hubo una errata grosera en el segundo teórico. Grosera, para mí grosera. Ese segundo teórico lo vieron algo así como 600 y pico de personas. Una anotó que Marisol no era Pepa Flores. ¿Sí? Uno. Esos son el tipo de cosas que llaman la atención. Digo, a ver, acá hay una errata, ¿por qué nadie se da cuenta? ¿No? Y eso para ser solamente una de las múltiples que ustedes podrían haber capturado, de disensos, etc. O la pregunta que, bueno, a ver, la pregunta que hace la compañera Clara, si no recuerdo mal, ¿no es cierto, Mari? Sí, Clara Echeverry, respecto de los usos que da Fabio de arquetipos, o de Fabio a los arquetipos. Ese tipo de preguntas son las que uno esperaría más sistemáticamente, ¿no? Después de cada uno de los materiales teóricos. Bueno, finalmente, esto no ha sido así. Les recomendamos, traten de hacerlo luego de la experiencia del parcial. Mientras tanto, profe, ¿qué entra en el parcial? Entra todo. Entra todo, ¿qué quiere decir? Todo lo que dimos hasta esta semana, si no recuerdo mal, teórico 6, ¿no es cierto, Libertad? Sí. Exacto. Es decir, 6 clases teóricas. ¿Qué entra de esas clases teóricas? Todos los contenidos y bibliografía obligatoria invocados, involucrados y listados en el programa, que como dijimos varias veces es nuestro contrato, tal y como están. ¿Qué significa esto? Significa que la lectura obligatoria son los textos que están fijados y pautados como bibliografía obligatoria en el programa, y además discriminados en el campus, puestos en el campus. Ustedes tienen 16 fuentes para acceder a los textos y tienen indicados claramente cuáles son esos textos. ¿Cómo encarar la lectura de esos textos? Bueno, justamente para eso están las clases y los PPT de las clases 5 y 6 de Libertad. Es decir, lo que las clases proponen es una forma de entrar a la lectura de esos textos. Agregan muchas otras cosas. Sin embargo, nuestras preguntas van a apuntar fundamentalmente a los textos. Hay una pregunta, por ejemplo, una pregunta posible, porque además ustedes van a tener opciones, ¿eh? No es que sí o sí les va a tocar una, les van a dar opciones para elegir, con lo cual pueden descartar, por ejemplo, alguna que les suele muy complicada o atrabilaria. Hay una pregunta en la cual yo invoco una cita extensa
que está en uno de mis teóricos. Esa cita no es una cita menor, es la cita extensa en la cual Foucault remite a esa idea de el hombre infame. Entonces, ¿qué pasa? El texto de Foucault no es obligatorio, pero esa cita, muy extensa, está repuesta en el teórico, por completo. ¿Sí? Está toda la cita puesta, está en un cartelito. Ustedes van a YouTube, la revisan, la buscan, la encuentran, la tienen ahí. ¿Ok? Recuerden que además, para colmo, en el caso de las clases de YouTube, todos esos teóricos están desgrabados, con lo cual, archivo, buscar, clase tanto, Foucault, y vuelve a aparecer la cita. ¿Se entiende esto? Es decir, nosotros vamos a preguntar sobre los textos de la bibliografía obligatoria a partir del tipo de entrada, preguntas o interrogantes que le hemos hecho nosotros mismos a los textos. No hay más secreto que eso. No es que les vamos a preguntar por la bibliografía complementaria. Ahora, ojo, en el caso de mis clases, por ejemplo, recuerden que la bibliografía obligatoria no son solamente ciertos textos, sino también que la bibliografía obligatoria supone que ustedes han visto, por lo menos una vez con alguna atención y en interacción con clases en las cuales se hablaba de ellos, han visto El Ángel, Corren como un niño solo, Juan Moreira y Nazareno Cruz y el Lobo. 4 textos más. No son textos, son 4 películas. Entonces, en tanto forman parte de lo obligatorio, y les hemos puesto Drive, YouTube y La Mar en Coche para que puedan acceder, estamos habilitados, más aún, lo vamos a hacer, a preguntar sobre esas películas. ¿Preguntar qué? Preguntar las cosas sobre las cuales hemos hablado, las preguntas que hemos hecho, las interpretaciones que hemos sugerido en las clases. Ese es todo el secreto del parcial. Secreto del parcial que, como bien dijo Libertad hace un ratito, en tono medio jocoso, chicos, esto es un parcial domiciliario. Se lo van a llevar una semana a la casa. Y tienen una semana para hacer archivo buscar. A ver, ¿qué dijo Alabarce sobre la representación de la cultura de masas en El Ángel? ¿Qué dijo Alabarce sobre la vida de los hombres infames de Foucault? ¿Qué decía Libertad sobre la cuestión de la matriz melodramática de América Latina? ¿Se entiende lo que quiero decir? Esto no puede ofrecer dificultades. Ahora bien, si no han visto ni un fragmento de una película, si nunca han visto uno de los teóricos o bajado los PPTs de los teóricos de Libertad, si no han abierto un solo texto de la bibliografía obligatoria, obviamente van a tener que resolver en una semana lo que tendrían que haber resuelto en 6. Es que estuve muy ocupada con la clase de la facultad. Un segundo, por favor, que acá hay una intervención. Ah, sí, gracias, Vero. Verónica Moreira me recuerda que no todos los profes necesariamente dan opciones para elegir en el parcial. Es cierto, pueden ocurrir, cada práctico tiene cierta autonomía para diseñar el parcial. Pero digo, nada, esto no les puede ofrecer dificultades. Libertad. Sí, ¿qué pasa? ¿Querés avanzar con las dudas que puedan aparecer o lo que vos tengas? Dale. Bueno, dale. No, justamente yo quería, o sea, como no había aparecido ninguna pregunta, solamente quería decir algunas cositas como para hacer un marco a lo que tenían que leer de mis teóricos, pero justo apareció una pregunta que tiene que ver con eso. No, y antes de pasar a la pregunta, lo que nos tenía medio preocupados es que no solamente que no había participación, digamos, en los foros, sino que lo que nos venían diciendo los compañeros de ayudantes de prácticos es que venían muy retrasadas las lecturas y las visionados. Claro,
digamos, yo entiendo que como ustedes se pueden manejar los tiempos de la cursada de alguna manera, bueno, eso te lleva a veces a atrasarse, pero el atraso era bastante, entonces eso nos preocupaba un poco porque, bueno, se venía el parcial y recién iban por, no sé, los primeros 2 teóricos, una cosa así. Entonces, en mi caso, bueno, me preocupaba más todavía porque eran los 2 últimos. Así que es bastante probable que muchos todavía no los hayan visto, los PowerPoint. Pero bueno, veo que por lo menos hay una pregunta, entonces comento eso. Yo lo que iba a decir era que justamente la pregunta apunta a la idea de matriz, y lo que iba a decir era que el elegir la matriz melodramática, bueno, es porque es la más fácil, digamos, la que provee los ejemplos más interesantes en América Latina para ver ese funcionamiento, ¿no?, de la matriz. Podríamos, también hablo de la matriz costumbrista, pero es menos extendida, tiene menos ejemplos disponibles. Bueno. Entonces, la idea era pensar en, a ver si entendemos qué es esto de matriz y luego ver cómo funciona, ¿no? Ver realmente, porque la verdad es que la matriz más que nada se entiende en su funcionamiento. Entonces, la idea es, más allá del parcial, que ustedes el parcial lo harán mejor, peor, bueno, la idea es qué se llevan de esta materia para sus vidas, no sé, laborales, cotidianas, lo que sea. Entonces, lo que a mí me interesaba es que ustedes pudieran, de alguna manera, pensar frente a un texto de Polka, por ejemplo, ahora se acaba de estrenar esta 1.518, como corno se llame, la 1, dicen todos, porque es muy largo, si no. Tal vez pararse frente a ese texto de Polka y no solamente pensar, como puede ser una opción, bueno, en qué se acerca, en qué se asemeja la villa de Polka a la villa real. O sea, esa es una posibilidad. Pero también la otra posibilidad es esta, a ver, ¿qué quedó en este producto de Polka de las viejas matrices melodramáticas o costumbristas y qué podemos remitir a esas matrices y qué podemos no remitir a esas matrices? Digamos, ¿qué se diluyó? ¿Qué pasó? Por ejemplo, ¿qué pasó con los villanos? Los villanos, no sé, vamos a ver. Todavía son dos episodios, pero ahí me parece que hay una beta interesante. Y entonces, bueno, digo eso, pensar qué está pasando hoy, por ejemplo, en la televisión, digamos, abierta, pero también en el streaming. Es decir, bueno, es lo mismo el sistema, digamos, el contexto de un producto televisivo o de un producto audiovisual, mejor dicho, en la televisión abierta que en el streaming. Bueno, todas esas son preguntas, pero lo que digo es que esta idea de matriz nos corre del otro concepto que se suele manejar, que es el de géneros, que ustedes habrán trabajado probablemente en las semióticas, que es como más específico y, bueno, apunta a otras cuestiones. En cambio, matriz permite moverse, como dice el texto de Cruces, entre los textos y las audiencias, a ver qué es lo que pasa con las audiencias, con esas matrices, qué queda de aquellas matrices, digamos, qué es lo que hoy, por ejemplo, los jóvenes digamos, no recogen de aquellas viejas matrices y que sí. Bueno, esta era la idea un poco de la cuestión de la matriz. Entonces, la pregunta de un compañero, no sé si está presente, se llama León Moret, o Maurete, no sé cómo la pronuncian. No, no lo veo. Bueno, yo no veo a nadie en realidad, los veo todos chiquititos acá. La pregunta del compañero es... Hola, sí, yo estoy, buenísimo. aviso. Hola. Buenísimo, Buen día. buenísimo. Buenísimo. Entonces, la leo en voz alta, León. Dice, después de leer el texto de Cruces, el concepto, o más bien su puesta en operación, me había quedado confuso. Pero en los PowerPoints encontré que, a la hora de ponerlo en práctica, es más parecido a su raíz positivista sociológica, la que Cruces desestima, que a ese resto o exceso que se propone abarcar. O que este exceso se puede rastrear como lo que no es matriz, que de igual forma contestaría a la lógica positivista. ¿Puede ser? Bueno, tal vez, bueno, no sé si va a dar como para un diálogo demasiado extendido acá, pero yo creo que lo que dice Cruces es que justamente
la posibilidad de diversas connotaciones que tiene la metáfora, es decir, no es solo una metáfora usada en un sentido, sino en múltiples sentidos, la corre de ese positivismo. Me parece que, o sea, yo no lo veo esto que vos decís que se queda con lo positivista. Me parece que apunta demasiado a la productividad, digamos, de parte de las audiencias, a la dispersión en gestos, en elementos. Entonces, no sé, yo personalmente no veo lo que vos decís. Tal vez, no sé si querés explicar algo más de por qué lo decías, León. Sí, yo lo decía en relación a esto de rastrear de alguna manera esquemáticamente o armar una estructura de, ok, ¿cómo fue el género melodramático en un principio? ¿Qué queda de esto cuando traspasa al folletín? ¿O qué queda de esto cuando pasa al cine mudo? Y así que hay de alguna manera un listado de cosas que se puede contrastar o no contrastar si quedan o no, tanto en las audiencias como en los productos. Sí, pero me parece que no al extremo de llamarlo positivismo sociológico, no sé. Por lo menos yo no lo veo así. Si bien, sí. También no sé, perdón, no sé Sí. a qué se refiere tan específicamente Cruces. Yo lo asumí Claro, como esto de un esquema estructuralista como de matriz. No, eso decididamente no. Además, me parece que para ser estructuralista digamos, se corre demasiado de los textos, ¿no? Toda la lógica barberiana como para ser estructuralista. Entonces, en ese sentido me parece, no acuerdo mucho. Sí es cierto que Cruces dice que Barbero usa más que nada en sentido algebraico, y como yo no termino de entender la cuestión algebraica, ahí me perdí. La serie, la matriz matemática, ahí ya no los acompaño. Pero yo creo que se entiende en el funcionamiento, más que nada, más que en la definición. De hecho, tal vez esa ambigüedad del concepto haya hecho que no se tradujo. Digamos, en otros países, en otros idiomas no se usa, por ejemplo, el concepto de matriz. Justamente porque tal vez el español es el que tiene esta posibilidad y no el inglés, por ejemplo. Perdóname, Libertad. Sí. Oriana Fonseca levantó la mano y quería hacer una pregunta. Oriana, ¿estás ahí? Sí, estoy, pero fue un accidente la levantada de mano, perdón. Bueno. No, solo para tranquilizarlos un poco, por lo menos voy a hablar de algo personal, o sea, yo voy al día y voy leyendo todos los PPTs, muchas veces no intervengo porque siento como que el foro, no sé, a mí me pasa que es como, tengo que esperar a la respuesta, es como, no sé cómo explicarlo, si tengo una duda muy, muy grande, lo manifestaría ahí, pero si es un comentario o algo así, no intervengo porque nada, me quedo por ahí con unos comentarios más en lo personal, me encantaría tener este intercambio cara a cara para poder hacer los comentarios, un montón de cosas que me parecieron re interesantes, sobre todo los teóricos, Pablo, que los primeros tuyos me parecieron, o sea, los disfruté muchísimo. Con los PPT después tuve algunos inconvenientes más desde que yo tengo una cuenta de Office más vieja y algunos otros compañeros les pasaba lo mismo. Entonces, por ahí no podíamos acceder a los audios de la mejor manera, pero ya lo resolvimos. Yo traté de resolverlo. Pero nada, solamente para dejarlos tranquilos de que no es que quizás a algunos de mis compañeros capaz le pasa lo mismo. Por ahí los comentarios nos los guardamos por una cuestión de practicidad, de no tener el vínculo mano a mano. Y yo guardo si tengo una duda muy grande, bueno, digo, ahí sí lo pregunto y lo consulto. Pero hasta ahora me parece súper interesante todo lo que se está viendo. Quiero decirlo porque me parece que está bueno. No, está bien. Acá hay compañeros que comparten. Te agradezco infinitamente el comentario y vuelvo a insistir que, digo, porque yo hice toda esa larga introducción, por favor, ¿cómo era la cita? A ver si alguien se acuerda, no suene a lágrima o reproche, creo que era de Borges. No, acá no hay ningún reproche, en lo más mínimo. Y en última instancia, bueno, nada, tiene que ver con esta decisión que tomamos nosotros de privilegiar el asincronismo por el sincronismo. Yo no lo tomé como reproche, pero también siento que para dejarlos tranquilos a ustedes, que debe ser súper difícil dar una clase sin tener a nadie a quien mirar o no tener este feedback con el alumno. Entonces, para que también sientan que está en el personal y siento que muchos comparten, las clases están muy buenas. Solo que, bueno, no tenemos... Sofía Celasco,
te escuchamos. Sí, hola, buenas tardes. No, yo quería acompañar también a la compañera Oriana para decir que efectivamente en mi caso tampoco participo. Las veces que lo he hecho es porque tengo problemas de pronto para escuchar para escuchar los audios, que por suerte los compañeros en el grupo de WhatsApp que tenemos se solidarizan, nos graban y demás. Pero sobre todo, si bien a veces quedan dudas por ahí, yo en lo personal capaz las quiero tirar más en el práctico, que son dudas capaz de comprensión del texto y no tanto de lo que explican ustedes, porque la verdad es que como se ve reflejado todo lo que dicen en ejemplos, digo, Libertad ha subido muchos ejemplos, ya sea de fotos, pedacitos de videos, vos, Pablo, hasta te cantaste una canción porque te quitaban los derechos de YouTube. Así que, no, realmente no hay lugar para... Perdona, Sofi, discúlpame la interrupción. Aclaro, la recité. La recitaste, tenés razón. Eso, sí. Pero bueno, más que nada eso, no creo que haya dudas de mayor importancia. Yo, de hecho, igual también tengo un par de escritas que no las puse porque sé que nos encontrábamos hoy, pero realmente son muy claras las presentaciones, están acompañadas con muchísimo material multimedia, tanto así que a veces no las podemos ni descargar las presentaciones porque vienen súper completas, así que realmente coincido con la compañera en que se queden tranquilos porque de mínima de acá se está entendiendo. Lu Cortesi, un Lu que supongo Luciana, Lucía, Luli. ¿Qué tal? Sí, no, es Lucía. Lo que pasa es que me conecté desde la computadora del trabajo y no se quedó con Lu. No, nada, yo en realidad estoy un poco atrasada con la materia, pero quería comentar que, nada, estoy muy contenta. La verdad es que es la última materia de la carrera que me queda y como que siento que, o sea, la verdad es que además de todo el tema de la pandemia, la virtualidad, tenía como un poco de miedo, entre comillas, de volver a retomar una cursada, pero estoy muy contenta con los textos y todas las reflexiones que se dan y que se generan y nada, también en ese aspecto quería aprovechar para felicitarlos, eso nada más. Yo les agradezco muchísimo estas intervenciones, queridas compañeras, pero digo nuevamente, en realidad este teórico es para que nosotros ayudemos a ustedes y no para que ustedes ayuden a nuestra autoestima. Les insisto que les agradezco mucho, pero a mí me gusta mucho, Libertad inició su intervención con... una cuestión que me parece fantástica e inteligentísima para poner en juego en esta discusión. Más yo que ella, bueno, los dos trabajamos mucho con materiales del pasado, quizás tenemos cierta tentación historicista, quizás disfrazada inclusive de nostalgia epocal, de cierta cosa de, nuestra cultura de masas no saben lo que era, y ese tipo de tonterías. Quizás esta insistencia mía, por ejemplo, en la idea mía, y compartida por buena parte de la cátedra, de que Leonardo Fabio es el más grande director de cine de la historia argentina y que compone una obra en la cual nuestros problemas se ven de una manera brillante, fantástica, pero sí, estamos hablando de un tipo que se murió hace unos cuantos años y que con películas que tienen 50 años, entre 50 y 40 años de antigüedad, y ustedes podrían reprocharnos, ¿pero cómo? ¿Historia de los medios no es la otra materia? Esto no es una materia histórica. Esta materia propone una serie de interrogantes, una serie de problemas, una serie de cuestiones, una serie de categorías que esperamos que ustedes puedan poner en juego todo el tiempo. Y el ejemplo que dio Libertad, ahí vuelvo a eso, es fantástico. Se acaba de estrenar una nueva ficción, luego del parate ficcional, asterisco, nota al pie, por más que los noticieros o el panelismo argentino parezca ficcional, no es ficcional, ¿no? El regreso de Polka como máquina ficcional es un acontecimiento, no sé si hay que celebrarlo, pero es un acontecimiento, ¿no? Polka ha vuelto a filmar ficción. Y lo que vuelve a filmar como ficción es nada más y nada menos que esta 1-11-14, que es la 31, pero no es la 31, ¿no es cierto? Como era la 11, es que le dicen para... No, la 1. 1-5-18. Ahí está, la 1.
como dijo Libertad, van 2 capítulos solamente, va algún tráiler. A mí el tráiler me hizo estremecer y recién anoche me pude poner a ver la película, la serie. Me he divertido muchísimo con los memes que están circulando en alrededor de la serie. Y bueno, todo eso ustedes. Hay uno maravilloso que vi hoy de las 4 caras de Lamote, ¿no? Aparecen 4 fotos de Juan Lamote exactamente igual, y en una dice ira, duda, preocupación, amén, ¿no? Un tipo que tiene un solo rostro. Como actor, lástima, prometía. Yo creo que Lamote prometía y Suar lo hizo mierda. Pero volviendo al tema, acá tienen un objeto absolutamente actual. Absolutamente actual. Tan actual que tiene apenas 48 horas. ¿Sí? Díganme la verdad. ¿No piensan que en estos 2 meses le tiramos un montón de pistas para entrarle? Digo, es la representación del mundo infame, es la representación del mundo subalterno, pone en escena las relaciones entre clases, las cuestiones étnicas, las cuestiones clasistas, la cuestión de la jerarquía, la cuestión de la subalternidad, la cuestión de quién habla, quién no habla, quién tiene derecho a la voz, quién representa, quién decide, la cuestión de lo melodramático como matriz, como categoría que organiza la representación y al mismo tiempo les permite pensar cosas que quizás no nos han aparecido todavía, porque claro, por ejemplo, yo trabajé sobre cine, ¿no? Y en el cine que trabajé no es un cine, porque para colmo elegí, el cine contemporáneo elegí El Ángel, no elegí a Suar. Jamás elegiría una película de Suar, digamos, ¿no? Pero digo, el cine de Suar, en general, la producción audiovisual de Suar, por ejemplo, organiza el plano en función del chivo. Sí, creo que lo dije en alguna de las reuniones o vendrá después. Leonardo Fabio decía, el encuadre es un tema moral, ¿no? La manera como encuadrás muestra quién sos. El encuadre de Suar muestra quién es Suar, un delincuente. ¿Cómo se organiza el cuadro en Suar? A partir de una lógica que viene de, por ejemplo, el problema de la representación de lo popular, a partir de una lógica melodramática, inclusive. No, la lógica que organiza el encuadre es la lógica del chivo. ¿Qué marca tengo que mostrar? Entonces, a lo que voy es a que, y esto me parece muy importante y está muy bien que Libertad lo haya traído a cuenta. Nosotros podemos estar preguntando sobre textos del pasado o más actuales, pero lo que estamos tratando de poner en juego son categorías, problemas y preguntas que ustedes pueden, no voy a usar la palabra aplicar, que es fea, que a mí no me gusta esa idea de aplico la teoría, ¿no? No, no. La teoría no es una budinera ni una camisa de fuerza. Hago jugar esas categorías. La idea es que al final del cuatrimestre, con los teóricos y los prácticos, ustedes tengan la cabeza así, de categorías, conceptos, problemas y dudas, pero no para poner en juego sobre una película de 1965. No, les va a permitir pensar mucho mejor la cultura de masa contemporánea. ¿Se ve esto? Quiero decir, vuelvan sobre el ejemplo que dio Libertad. Y si no, ¿a qué hora va, chicos? La 11, la 1. A las 10, creo, a las 10. Sí, no me acuerdo, porque le tiene que dejar creo que la es a las pantalla 10, caliente a es a las Tinelli, 10. un objeto del 10 a pasado. 11, sí. A las 10, 10 a 11, muy bien. Entonces, a las 9 terminamos, a las 9:30, 9:45 terminaron de cenar, ponen Canal 13, ¿no? Y dicen, a ver, che, ¿funciona o no funciona? ¿Hay alguien más que Sofía? Digo, yo tengo que poner la lista de los del grupo acá. Esperen. Dice Olivia Quintana. Esperen. Bueno, ahora me pasé por alto un montón de cosas. Uno no sabe, dice Lola, que tiene dudas de que alguien explica algo que no tenía en cuenta o cuenta algún ejemplo. Y sí, es lo que pasa en los finales. Cuando los finales son orales,
hay que llegar temprano y dar primero, porque cuando uno está en la antesala, todo el mundo empieza a decir, che, leíste tal cosa, y ahí uno se da cuenta que no lo leyó. Agostina, Federico, comparto, salvo que me falta el último teórico de libertad, ya mismo lo podés hacer. Voy al día con los teóricos, contando con la lectura, dice Juliana, adhiero a lo que dice la compañera. Dice Olivia, ¿podrían mandar el link del grupo de WhatsApp? Así me sumo, porfa, por favor, alguien que lo ponga en el chat, porque Lara Salamunich lo pide también. Marisol dice, yo me morí cuando Pablo actuó de alumno. ¿Yo actué de alumno? Ah, sí, yo actué de alumno, cierto. El Renacimiento de Ocupas tienen bien, que también viene a cuento de esto. ¡Grande, Guido! ¡Grande, Guido! Tenés ya un 4 en el parcial. Tomen nota, no sé con quién cursa Guido, y discutimos el resto. ¡Claro! ¡Claro que sí! Exactamente. Ocupas está ahí, loco. ¡Claro que sí! Vuelvan a ver Ocupas. Si no la van, ustedes son muy jóvenes. No la vieron. Pero está muy Claro, bien. para ellos no es un volver. No, claro. Vean Ocupas. Vean Ocupas pensando que fue además hace 20 años, lo que está muy bien. Digo, está muy bien, Guido, lo que estás diciendo. Exacto, exactamente. Sofía tiene una duda de Bastín, pero yo creo que ahí es mucho mejor que la con los prácticos. Marisol dice que Crónica de un niño solo me hizo pensar sobre Cris Morena y sus huérfanos. Mirá, Crónica de un niño solo, la primera vez que la metimos hace 2 años, en clase nos disparó hacia la cuestión de la representación de la infancia, que inevitablemente iba a parar a Cris Morena. ¿Sí? En este programa decimos parar en Mariana Walsh, pero por supuesto que, y está muy bien lo que decís, Marisol, nuevamente también acá tenés un 4 para empezar a discutir, sos grupo de riesgo Fede, digo, va en dirección a la representación de la infancia. La pregunta que hace Crónica de un niño solo es por la representación de la niñez en relación con la clase, la subalternidad, la jerarquía, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, es muy buena idea, Marisol, la de reponer a Cris Morena. Gabriel, ¿querés preguntar algo? Hola. Sí. Sí, yo quería consultar, entonces, series como El Reino, esta serie de Polka, donde está la mote, ¿también entrarían, digamos, para el parcial o solo lo que está en el programa? No, porque no. Ahí está la diferencia entre vamos a evaluar aquello que dictamos como material obligatorio. Pero el desafío es decir, ¿no es cierto que le sirve para otras cosas? O sea, este es el momento en el cual nosotros tenemos la posibilidad, porque están ustedes aquí, de, agregar cosas que nuestros formatos no nos permiten, ¿no? Tanto Libertad como yo en la presencialidad somos, no voy a decir que somos un noticiero, pero cada miércoles y cada viernes dábamos clases los miércoles a la noche, los viernes a la mañana. Todo el tiempo nos centraba la actualidad política, audiovisual, cultural, hasta deportiva, ponele. ¿Sí? Cosa que este formato no nos lo permite. Inevitablemente, en nuestras clases hubiéramos dicho, loco, vean Ocupa, vean la 11, vean esto, lo otro, y van a ver ahí. Bueno, pero no, a ver, si esta reunión es para bajar la ansiedad, esto que estamos diciendo quizás no ayuda. No. No hay preguntas sobre eso. ¿Podríamos preguntar sobre el reino? Ese poder es, en términos contractuales, no, porque dijimos que no lo vamos a hacer. En términos, por llamarlo de alguna manera, estéticos, ideológicos, etcétera, podríamos, pero no lo vamos a hacer. Porque dijimos, el parcial es sobre las clases. La reunión sobre el reino fue una forma de mostrarles que lo que estamos discutiendo tiene una actualidad pavorosa, minuciosamente contemporánea. Sofía, ¿seguís con la mano levantada? No. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios?
Retomo yo el comentario entonces del compañero Gonzalo. Esperen que tengo que volver atrás. A mí me gustaría saber por qué. De Clara, el compañero de la compañera Clara Echeverry, los usos que hace Fabio de la categoría de arquetipos. A ver, si no recuerdo mal, nada de eso está en las preguntas del parcial. Acá hay una cuestión en la que no me metí demasiado en las clases, porque implica diferenciar varias categorías que a veces pueden volverse muy sutiles y que nos hubieran llevado a un desvío complejo, ¿no? Que son estereotipos, héroes, mitos, arquetipos, ¿sí? Entonces, la palabra arquetipos puede haber entrado en las clases. A ver, los arquetipos son grandes figuraciones de tipo universal. El bien, el mal, Dios, el demonio, ¿sí? El sabio, la bruja, esos son grandes arquetipos. Estereotipos, en cambio, son reducciones de la complejidad de lo real a ciertos rasgos que el que estereotipa juzga como más relevantes y fáciles de identificar. El estereotipo es un recurso habitual de la cultura de masas. ¿Por qué? Porque, bueno, esto apareció en las clases de libertad. Uno no puede no darse cuenta de quién es el villano. Uno no puede no darse cuenta de quién es el bueno. Uno no puede no darse cuenta de quién es el malo. La cultura de masas no permite sutilezas psicológicas. Esto puede aparecer también, pero básicamente exige reconocimientos más sencillos. Ahí funcionan los estereotipos. El cómo funcionan esas máquinas de estereotipar, bueno, por ejemplo, lo van a ver con Stuart Hall y la cuestión étnica y la cuestión racial. Todavía no leyeron ese texto, ¿no es cierto, Oliver? No. Berenice, estabas por ahí, Claro, que es la muy especialista en práctico, esto. Todavía no, lo van a ver después del parcial. Esas máquinas estereotipizadoras, tienen funcionamientos jodidos, ¿no? Y hablan, obviamente, de una relación de poder, de aquel que puede usar el estereotipo, de aquel que puede producir estereotipos y de aquel que no tiene más remedio que bancárselo. El arquetipo es distinto. El arquetipo remite a ciertas figuras culturales muy claves, pero además que exceden una cultura local. En una cultura local puede haber mitos que verifiquen esos arquetipos distintos de otras culturas locales. En cambio, los arquetipos vendrían a representar figuras mucho más, entre comillas, universales o elementalmente humanas. ¿Se entiende más o menos la idea? Eso aparece con bastante claridad en el Nazareno porque, bueno, ¿qué hace Fabio? Deslocaliza, ¿no es cierto? Eso no es, se sabe que es rural, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque la leyenda del lobizón es una leyenda rural. Esto creo que lo dije en la clase. La leyenda del lobizón no es una leyenda argentina, ni siquiera del noroeste, no, es una leyenda muy vieja, ¿sí? Muy vieja y ni siquiera europea, esto es, viene por la conquista y colonización, pero no viene de Europa, inclusive tiene antecedentes asiáticos. Digo, la leyenda del lobizón es una leyenda muy vieja, ¿sí? Que lo que pone en acción es justamente un arquetipo, el mal. El mal es un arquetipo, no un estereotipo. ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo se verifica ese arquetipo en determinadas culturas? A través de mitos. Por ejemplo, el mito del séptimo hijo varón, que en la noche de luna llena se convierte en macrista. ¿Más preguntas, queridos y queridas? Profe, yo tengo una pregunta que me surgió a partir Dale. de esto. En el teórico que dio Libertad sobre melodrama, había un momento en el que veíamos una escena de Rolando Rivas, en el que estaba la rica y la pobre, y el televidente sabía que la pobre decía la verdad. ¿Eso sería un estereotipo o un arquetipo?
Yo no trabajo, digamos, yo no trabajé con esas categorías, por empezar. O sea, lo que a mí me sirve más pensar que villano, víctima, esos son más bien, serían como los actantes, ¿no? Es una teoría que te sirve más para pensar en melodrama, la cuestión de los actantes, que pensar en estereotipos o arquetipos, me parece. Entonces, en el melodrama lo que se dice que hay 4 actantes, digamos, la heroína, la víctima, perdón, el justiciero, el villano y el bobo. Bueno, entonces en ese caso estaba la de la villana, la otra mujer no era, digamos, ninguno de los principales, pero era como la ayudante de la víctima. La víctima y el villano tienen sus ayudantes. Entonces, eso por ahí para el melodrama te sirve más, digamos, que Dale, pensar gracias. en estereotipos. Después podés pensar que algunos personajes están más estereotipados o menos estereotipados, pero como que el estereotipo apunta más a lo social, entonces, por ejemplo, podés decir, bueno, sí, a lo mejor la señora de Rospigliosi, que era la de la pelea, está estereotipada como una señora peleadora conventillera, digamos, ¿no? En ese sentido, pero no para pensar el melodrama, sino, bueno, para pensar la relación con estereotipos sociales, digamos, ¿no? Personajes de la sociedad que están estereotipados y entonces son reconocibles. Los tacheros que juegan al billar y toman cerveza, no sé. Y que son fascistas, además. Pero eso no estaba en Rolando Rivas. No tanto, todavía no se habían, No, parece, en Rolando derechizado Rivas tanto. todavía los tacheros no eran todos fachos, como todos No, sabemos. Nadie está haciendo un estereotipo, por supuesto, ¿no es cierto? no existía Radio 10 todavía. Todavía no había Radio 10, tenés razón. Un día me preocupé mucho, me subí a un taxi y tenía decorado el interior del taxi con consignas de izquierda. Después me enteré que el taxista era uruguayo y como buen uruguayo frente amplista, porque resulta que así como en Buenos Aires los taxistas son todos fascistas, en Uruguay, en Montevideo son todos frente amplistas. Pero bueno, otro estereotipo. Chicos, chicas, más preguntas, más consultas. A mí lo que se me ocurrió un poco, ¿no? Pensando como en todo lo que vimos durante la cursada, es, por ejemplo, en casos donde se da la inversa el proceso, digamos. Por ejemplo, se me ocurre el caso de Elegante, no sé si lo conocen, seguro que sí. No, boludo, no nos enteramos. ¿Quién es Elegante, loco? Si nadie habla de Elegante. Bueno, por ejemplo, Dale, buen ejemplo que para lo que pensar. interpreto yo es que él seleccionó un estereotipo para insertarse, digamos, en medios de masas, quizás. No sé, a ver, ¿vos qué opinás, Libertad? ¿Cómo fue la pregunta? Porque le estaba contestando el chat, por chat le estaba contestando a León. Perdón. ¿Cómo fue la pregunta? Si Elegante no trabaja, no elige él un estereotipo para insertarse en los medios. No me parece que sea tan estereotipado. Más bien el Dipi parece más estereotipado, no sé. No soy experta en Elegante, digamos, no sé si podría. Me parece que sorprende demasiado, ¿no? Como para ser un estereotipo. Tiene Sí, respuestas imprevistas, como que. yo creo que no se deja sujetar al Eso, por estereotipo. eso. Bueno. Que son a ver, justamente son las figuras de la cultura de masas más interesantes, aquellas que se resisten al guión. Vamos a usar esta metáfora en vez del estereotipo, ¿no? Por ejemplo, perdonen, yo perdí de vista el chat y ahora lo estoy revisando. Y veo pero que está hablando de un montón de cosas que es cierto, hablamos un montón sobre estereotipos en el reino. La mirada a cámara de Polín, muy bien. Los personajes de Art, claro que sí. Gilda, mi heroína. Ya va a llegar Gilda, Lu, quédate tranquila que tenemos 2 clases dedicadas a Gilda y a mí me gustan mucho esas clases. A mí un tachero me relató con soltura de ajusticiamiento por mano propia en su barrio. Qué lindo, León, cómo me gustaría estar en tu lugar. Decía, a mí esas figuras me parecen las más interesantes. Vamos a contraponerla a otra figura
bastante omnipresente, aunque ahora que terminó la campaña la borraron y seguramente va a reaparecer dentro de un mes, que es el DIPI. Ahí yo uso más la metáfora del guión antes que la del estereotipo. ¿En qué sentido? En el sentido de que en relación con este problema que para mí es crucial, que es el problema de quién habla, de qué manera las voces subalternas circulan en un espacio no subalterno, hasta qué punto el subalterno debe dejar de serlo para que su voz circule. Perdonen la extensión de esta respuesta y perdonen la deriva, me están viendo en acción tal como soy, me voy por las ramas. Quiero decir, estamos asistiendo en las últimas 48 horas al debate entre Mayra Arena y César González, un debate entre pobres letrados cuya voz subalterna tiene un nivel de circulación más amplio, más grande que lo habitual. Bueno, esto es, estamos siempre hablando de estos mismos problemas. ¿Quién está compartiendo esto en la pantalla? Eso, a mí también me pareció raro. Solicitar controlar el contenido que está compartiendo el moderador. Yo no estoy compartiendo nada. Bueno, ya va a salir esto de acá. Decía, Lauco hermano, no has aceptado tu solicitud de control, no has aceptado tu solicitud de control, pero ¿qué mierda tiene el control? Yo tengo el control. Bueno, sigo. A ver, para no olvidarme de Elegante, el DIPI, Mayra, etcétera, etcétera. Acá la cuestión de ceder rápidamente a la tentación de ¡oh! La voz de un pobre. Vuelvan a leer los argumentos que disemino sobre Maradona. Justamente lo que yo afirmo es que en el caso de Maradona aparece el ejercicio muy autónomo de esa voz subalterna que se sabe subalterna, que se jacta de la subalternidad, pero que no se sujeta a ningún guión. Eso no quiere decir que la voz maradoniana sea una voz radicalmente original. ¿Sí? Es una voz que en muchos casos, por ejemplo, transita lugares comunes. Y no es que todo el tiempo está explorando la tensión revoltosa de lo subalterno. ¿Sí? Pero lo que sí es muy fuerte en el caso de Maradona es ese, insisto, mirá vos, es una pregunta de parcial, ese ejercicio muy autónomo de su voz subalterna, jactándose de su subalternidad y no sujetándose a un guión. Por el contrario, a lo largo del periplo de Maradona, uno encuentra que Maradona le impone el guión a la cultura de masas y no la cultura de masas le impone el guión a Maradona. Entonces, esto es una metáfora para pensarlo. Uno diría, DIPI, el DIPI, pues no es DIPI, sino el DIPI sigue el guión que le pautan. Elegante, ¿sigue ese guión? Es una pregunta para hacerse. Creo que no, que en general trata de zafar, digamos. Claro, digamos. Lucía Requejo está diciendo que esa discusión fue una de las más interesantes últimamente en Twitter y no es frecuente que las haya. Y yo no la pude ver en Twitter, vi los rebotes en Facebook, estoy por entrar a Twitter porque ya parece que me pierdo algo importante. ¿Quién iba a decir algo? Sí, decir que lo del estereotipado lo refería en base al texto canción de Elegante y no a lo que habló mediáticamente, digamos, analizando las letras más que. Sí. Liber, ¿podés seguir vos viendo el chat y esto que yo voy a tratar de sacar esta pantalla que me está poniendo loco? Sí, es una cagada eso. Sí. Sí, por ahora no había preguntas. A ver. Dice, las consignas las entregan el lunes 27 en cada práctico y depende, parece que hay algunas compañeras que van a entregar en el horario de prácticos. Entonces, eso consúltenlo con cada ayudante porque hay cierta autonomía, digamos, para las comisiones. Entonces, algunos van a entregarlo el lunes, otros lo van a entregar en el horario en el que se inscribieron. Entonces, la fecha, lo mismo. Hablen con sus ayudantes de prácticos, que son los que reciben ese material. Nosotros no recibimos. Claro, la administración de la parcial está en manos de los ayudantes de práctico. Claro. Sofía, ¿querés hablar? ¿Querés preguntar algo? ¿Querés decir algo?
Sí, justo cuando vos decías que en el caso de Maradona es una voz subalterna, que se sabe subalterno, yo me acordaba justo cuando el compañero hablaba de Elegante, del ejemplo ese que circuló, cuando él estuvo en la mesa de Mirta Legrand y preguntó, que me dio gracia porque es la típica escena de las películas, cómo se come con los cubiertos, de Sí. afuera para adentro, de adentro para afuera, y le dijeron, como típico en las películas, no, se come de adentro hacia afuera con cada curso, y les explicaban. Pero él interrumpió la conversación para preguntar eso, de alguna forma sabiéndose que estaba fuera de lugar y aún así no le importó, lo planteó igual. Digo, esa es una característica, digo, lo pregunto en dos sentidos. Uno, ya sé que es casualidad, pero de alguna forma recreó ese estereotipo del que sabemos que tiene que ver con las maneras en la comida. Y segundo, no le importó y se supo en ese momento fuera de lugar y aún así lo planteó, se rió y otra cosa mariposa. Sofi, la respuesta sería que, primero, no podemos interpretar intenciones. Y esto sí es una afirmación teórica y metodológica. Como analistas, nosotros no juzgamos las intenciones de nadie que produzca un texto. Admítanme la metáfora de que Elegante en la mesa de Mirta está produciendo un texto mediático, y entonces nosotros vamos y lo analizamos. Nosotros no podemos llegar a las intenciones, eso es territorio de el psicoanálisis, ponele. Nosotros lo que tenemos es el texto. Ahora, ¿qué pasa? Acá tenemos un texto relativamente breve. Acá pareciera que hay cierta situación, por decirlo de alguna manera, insumisa, revoltosa, no me animo a llamarla subversiva, digamos, en la cual el actor está jugando con lo que se sabe, lo que se espera, lo que se pretende, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esa cuestión, quiero decir, a ver, para hacer, inclusive voy a dar un toque más semiótico. Hay un código que es comportamiento en la mesa. Sobre esto hay un segundo código que es comportamiento en la mesa de Mirta Legrand, que supone un presupuesto que es, ojo, porque la mesa de Mirta Legrand es fina, hay que comportarse con mucha elegancia porque se trata de una señora de Palermo Chico, aunque sea la nieta, que también es de Palermo Chico. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, ahí se juegan toda una serie de códigos. Lo que se ve en esto, que yo no lo vi, pero vi también fragmentitos en las redes, lo que aparecería ahí es por lo menos un juego con el código. Que esto podamos transformarlo en afirmación política cultural necesita una extensión mayor. A ver, lo que yo he visto de Elegante, en principio te diría dos cosas. No hablo ahora de su mesita con la mesaza. Estuvo con Labiale, ¿no? No con Mirta. Sí. Con Labiale fue. Bueno. Sí. A ver, lo que yo me pongo a ver, que es la producción musical, hecha con una computadora, conectar igualdad de un micrófono de 1.000 pesos, lo que yo veo ahí, digamos, no me vuela la gorra. ¿Ok? Quiero decir, no veo. Creo que está no en vano lo que me encontré para ver primero que nada es lo que graba con Pablo Lescano. ¿No? Y creo que justamente si uno lo ve en tiempos más largos, esto es, en vez de verlo en 20 segundos, lo ve en 20 años, ve que no en vano Pablo Lescano lo busca para grabar, porque hay una continuidad que va desde la primitiva cumbia villera a el trap de Elegante. Por otro lado, no quiero decir que sea lo mismo, quiero decir que hay continuidad. ¿Ok? Por otro lado, musicalmente, ahí hay una trama más complicada por la cual el trap está jugueteando con la cumbia villera, porque a su vez la cumbia villera la había afanado al rap y al hip hop, y al mismo tiempo se le mete de coté el reggaetón que pasó a llamarse música urbana. O sea, esto es un quilombo, pero nada radicalmente novedoso. Lo que quiero decir es que respecto de ese fenómeno, todas estas cosas que estamos discutiendo, todas estas categorías, teorías, conceptos, dudas y preguntas se pueden poner en juego. Es decir, ustedes van a salir de este curso, chicos y chicas, se los puedo asegurar, viendo de otra manera la cultura de masas contemporánea, haciéndole preguntas que nunca la habían hecho.
Por ejemplo, a Elegante le pueden hacer todas estas preguntas. Todas. Subalternidad, autonomía, jerarquía, jerarquías al interior de la propia cultura popular, territorios, continuidades, novedades, política, peronismo, plebeyismo. Todas estas. Y todavía no nos metimos con el peronismo, eso viene después del parcial, ¿eh? ¿Quién tiene levantada la mano ahí? A ver, a ver, a ver. André. O André. André. Hola, hola. Hola, hola. André. Bueno, no, bajó la mano. Tenemos algo más en el chat. Las consultas las entrega en cada práctico. No, eso ya está. Ya está. ¿Algo más, chicos, chicas? Acá vuelve a haber una mano levantada. A ver. Vuelve a ser André, la vuelve a bajar. ¿Hay otra? Vuelve a ser André, la vuelve a bajar. Hablen directamente, no levanten la mano. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? ¿Alguien más tiene algún... Hay un comentario ahí sobre una película. A ver. Fíjate. Las 1001. No la vi. No, yo tampoco. ¿Vos tampoco? No. ¿Qué es, Argentina, Luis? Sí, de hecho está en Netflix, es una película, es interesante para poderla mirar a través de todas estas categorías, porque primero porque representa un complejo habitacional en la provincia de Entre Ríos, es muy interesante porque el complejo, que es Las 1001, es como si fuese un personaje más de la película. Está en Netflix, nada, me pareció muy interesante. Momento, la estoy buscando, loco, así que te creo. A ver. Yo la vi hace relativamente poco y bueno, nada, todas estas categorías que estamos hablando, de alguna forma están puestas en juego. Las 1001, acá está. Muy bien. Muy buena peli, agregan. Director Clarisa Navas, el elenco es desconocido. Che, qué bueno, gracias. La pongo ya en mi lista. Apenas puedo la veo. Y mira vos, con una chica queer, además. O sea que estamos absolutamente a tono con los tiempos. Bárbaro, buenísimo. Partido a las 3. Hoy partido a las 3, Lucía. De la misma directora. Bárbaro, la seguiremos entonces. Gracias por las recomendaciones. Muchísimas gracias. Podría hacerles unas cuantas también. Lázaro Felice. Seguramente. ¿Vieron Lázaro Felice? ¿Alguien vio Lázaro Felice acá? ¿Vos la viste, Libertad? Sí. Sí. Buenísima, excelente. Es un peliculón, loco, es una cosa increíble. Tana. Pero además lo que más me mató fue que está basado en un hecho real. Parece todo tan loco la película, y sin embargo está basado, digamos, parte de un hecho real. Sí. Y al mismo tiempo te mueve todo el neorrealismo italiano, desde Milagro en Milán para acá, una película de 1949, creo, una cosa por el estilo. No, la cultura es muy espesa, mucho más espesa de lo que nos quieren hacer creer. No empieza y termina en Suar, eso se los puedo asegurar. 8:11, qué bueno que parece que estamos terminando temprano. Más preguntas, más dudas, chicos. Una cosa. Dale. Una cosa respecto a esto que vos decís, que es que a veces yo insisto, bueno, parezco medio pesada, a veces por ahí lo hago más en las clases presenciales, de decir que traten de no rechazar de plano, digamos, de una, lo viejo por viejo, porque a veces es, está en blanco y negro, es algo viejo. Y bueno, la verdad es que la cultura son capas sobre capas sobre capas, entonces algo de eso viejo siempre va quedando y resurge, diría Bastín, ¿no? Con nuevos ropajes, nuevos contextos,
Así que, bueno, para algo les va a servir haber visto esa vieja película, eso que les parece espantosamente viejo, como dice Walter Benjamin, o sea, los que conocen mejor el pasado, ¿no? Son los que van a poder conseguir liberarse en el futuro. O sea, hay que conocer bien el pasado cultural. Un viejo. O sea, no como historia de los medios, como dijo Pablo, porque la historia de los medios es otra cosa. Tiene relación con esto, pero es otra cosa. Estamos hablando más de historia cultural, ¿no? De otro tipo de series. Claro, fíjense, a ver, vuelvo a, bueno, para no hablar de que la clase sobre Maradona implicaba poner en juego nada más y nada menos que 50 años de cultura argentina, ¿no? El tipo debuta en 1975. Desde entonces hasta que se murió, no dejó de producir significados, ¿no? Y uno no puede pensar esa densidad sin esa duración. Pero ahora vuelvo sobre otro ejemplo de mis clases, que es el ejemplo del ángel, ¿no? Esto es un texto profundamente provocador sobre una figura de hace 50 años, usando además música de hace 50 años, y en algunos casos de más tiempo. Hay toda una clave en la película, que si no recuerdo, sí, podría aparecer en una de las preguntas de parcial. Que es la clave de la relación de Luis Ortega con Sebastián Ortega y con Palito Ortega. Pero es peor, La Casa del Sol Naciente, la canción que canta Palito en el momento en el que el ángel lo achura al Chino Darín, para usar mi memoria está tambaleando, el nombre del protagonista del ángel, por el amor de Dios. ¿Qué? ¿Robledo Puch? Ferro. El actor. Toto Rivas, el hijo del otro actor. Sí, Ferro, claro, ¿no? el Ferro. Toto Ferro. Pensé que hablabas del personaje que hacía el Chino Darín, no cualquier. El momento que el Toto Ferro se la pone al Chino Darín con el auto, esa música es antiquísima. Un tema tradicional, luego puesto en circulación por el folk neoyorquino a comienzos de los años 60, versionado por Bob Dylan, luego por The Monks en 1966. Una cosa graciosa es que lo que descubrí hace poco, lo descubrí este año, que la versión de Animals, perdón, gracias Federico, la versión de The Animals aparece en una película de Palito Ortega de 1966, ¿sí? Y luego esa versión es la que Palito retoma, pero a la vez traduce y la vuelve a cantar, pero no la canta en la película, la canta en otro disco anterior, que es el primer disco que hace con Charly García, o sea, boludo, es un quilombo de capas temporales que todas se actualizan en el presente. Y yo no puedo terminar de entender, no puedo analizar, entonces no puedo hacer hablar a ese texto, si no repongo todas esas capas. No puedo, porque se me escapa algo. Se me escapan muchas cosas en realidad, ¿no? Esta serie, y ni hablar de la escena de Corazón Contento, ¿no? En la que Luis Ortega, para homenajear al padre, entre comillas, está remedando la escenografía en la que Palito Ortega cantó con Marisol ese tema de la televisión española en 1968. Homenajear al padre, pero resulta que cuando homenajea al padre, que es un chupacirios de primera y un conservador de primer orden, vira la canción y la transforma en una escena homosexual, cosa que jamás Palito hubiera permitido en alguna de sus películas. Digo, todos esos juegos se entienden por esto, por ese espesor y esa densidad del tiempo largo, ¿no? Es ahí donde no somos historicistas, somos rigurosos, o sea, necesitamos echar mano de esos tiempos largos. Si no, no estamos analizando bien, no estamos entendiendo bien nuestra cultura. Y como nuestro lugar, nuestro y de todos los que están en esta pantalla, ¿no? Es decir, de los que laburamos de esto y de ustedes que van a laburar de algo por el estilo, nuestra obligación es producir buenos análisis, mejores interpretaciones,
ser audaces y creativos en la interpretación, en la intervención y en la producción, pero para eso tenemos que hacer buenos análisis y buenas descripciones. Ese es el objetivo de la carrera entera. Por eso también es el objetivo de nuestro curso. ¿Es más o menos claro lo que estamos diciendo? Insisto, ustedes pueden finalmente, nos lo dirán a fines de noviembre, nos dirán si todo esto sonó convincente o si fue simplemente una reivindicación de 2 sesentones como Libertad y yo. ¿No es cierto? Mentira, yo no tengo 60. ¡Usa! Yo sí. Bueno, hablé demasiado. Son 8:20 y si no hay más dudas, chicos, chicas, cortamos acá, nos vamos todos a comer y llegamos a tiempo a ver la 11. No hay partido hoy, ¿no? Sí, Boca. ¿Hay partido? ¿Quién juega? ¿Boca? ¡Boca! La Copa Argentina. Sí. ¿Cómo era esa canción? Largo todo y voy a ir a ver a Boca, ¿era así? Era así. Sí. Sigue siendo así, va. No va a ser, no la voy a cantar, yo no voy a ser el que largue todo y vaya a ver a Boca. Y Copa Argentina, además. ¿Contra quién juega, Luis? Contra Patronato. Boca Patronato. Es el barrio en Múnich. Chicos, chicas, ¿alguna otra cosa? Libertad, ¿vos querés agregar algo? No, ya está. Ya dijimos lo que tenemos que decir. Exactamente. 1:21 de grabación. Estamos terminando. Gracias. Fue muy lindo verlos y escucharlos. Realmente. Es fuerte. Está muy bien esto. ¿Querés saludar vos, Liber? Bueno, gracias chicos por los que hicieron preguntas y los que, hicieron algún comentario aunque no fueran preguntas. Espero que sigan en los foros, chicos, sigan en los foros. Aunque no sean con preguntas, aunque no sean con dudas, a veces también es lindo algún comentario fático, digamos. No se preocupen por lo fático. También nos gustan. Sí, es bueno eso. Exacto. Es bueno. Profe, qué linda remera la del teórico, por ejemplo, una boludez así. Chau. Se acaba la grabación, detengo la grabación. Chau. Chao, gracias, profe. Chao, gracias.